Chao. Hola amigos de Software Galaxy TV, sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a dejar de lado un poco los videos relacionados a JavaFX y vamos a retomar Java Swing, ya que teníamos un buen tiempo sin subir videos acerca de esta temática. Entonces hace unos días estuve haciendo una encuesta en el canal donde preguntaba si estaban interesados en ver una segunda parte del video que estuvimos realizando hace unos meses acerca de los múltiples JPanels, donde cambiamos entre paneles con el botón siguiente atrás. Entonces ese ejercicio fue bastante sencillo. Si no lo has visto, te voy a invitar a que vayas y lo mires. El que vamos a hacer el día de hoy va a ser un poco más trabajado. Para eso voy a tomar como ejemplo un software que estuve actualizando recientemente y lo vamos a tomar como referencia. Entonces, antes de iniciar con este video, te voy a invitar a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que estés atento a todo lo que vamos a estar realizando. Entonces, ahora sí, no siendo más, vamos a iniciar con el video de hoy. Bueno, voy a ejecutar el software el cual estuvimos actualizando, el cual es Simple AC Medium. Entonces, vamos a ejecutar y vamos a notar que aquí tenemos el funcionamiento que necesitamos, en el cual es el de los múltiples JPanels. Entonces, una vez ejecutado el programa vamos a poder apreciar esto. Bien, nos aparece esta ventana, eso no nos interesa, por lo tanto vamos a cerrarla. Y aquí tenemos la interfaz gráfica de nuestro software. La parte que a nosotros nos interesa es la parte del módulo realizar HC o realizar una historia clínica. Es importante resaltar que esto es un software para llenar historias clínicas. Entonces, igual si quieres saber más acerca de este software, te voy a dejar un par de videos en la descripción por si acaso te interesa. Entonces, la parte que nos interesa es esta. Vamos a ocultar eso. Tenemos un panel, aquí lo vemos. En ese panel vamos a agregar todos los paneles que queremos visualizar en nuestra vista. Hay varios módulos. Entonces, al yo oprimir realizar HC, aquí se me activan estos dos botones. Ya los conocemos, ya lo hemos trabajado en videos anteriores. Entonces, si yo voy pasando con el botón siguiente, se van cambiando las vistas, las respectivas vistas, y igualmente pasa con el botón anterior. Esto lo vamos a aplicar al ejercicio que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Exactamente igual. Entonces, lo que voy a hacer es tomar el código de este programa que realice esa función y lo vamos a aplicar a nuestro ejemplo del día de hoy. Bueno, nosotros hemos creado un nuevo proyecto al cual he llamado múltiples JPanel mejorado. Este proyecto pues va a contener varias vistas. Entonces tenemos la vista principal, la cual ya sabemos que es nuestro JFrame, el cual simplemente va a tener un panel. Este panel, el cual es contenedor View JPanel, es donde vamos a agregar todos esos paneles que vamos a visualizar, los cuales serán los formularios para llenar en este caso las historias clínicas. Entonces estos paneles en sí no heredan de la clase JPanel, sino de la clase JInternalFrame, pero igualmente esto no afecta en nada, ya que ustedes pueden utilizar objetos de tipo JPanel, solo que nosotros aplicamos este componente JInternalFrame a nuestro proyecto. Entonces, como para no cambiar toda la interfaz gráfica, pues simplemente lo dejamos tal cual. La idea de esto es simplemente mostrar la funcionalidad o cómo ir navegando entre paneles con los botones siguiente y atrás. Entonces nos devolvemos a la vista principal y aquí tenemos los botones, los cuales están deshabilitados. Los otros paneles igualmente heredan de la clase JInternalFrame. Estos son los paneles que vamos a ir visualizando a medida que vayamos oprimiendo los respectivos botones. Ahora nos vamos a un paquete, el cual lo he llamado un paquete de utilidades, en el cual vamos a tener una clase. ¿Qué hacemos o qué se hace en esta clase? Esta clase va a contener métodos generales. ¿A qué me refiero con métodos generales? O sea, métodos que voy a utilizar en múltiples clases. Bueno, para este ejemplo, pues no aplica tanto, ya que simplemente vamos a trabajar con una sola clase controladora. Pero
en el caso de un proyecto más grande como el que estuvimos viendo hace un momento, el cual era el software de historias clínicas, aquí trabajamos con múltiples interfaces gráficas y controladores. Entonces necesitamos llamar a varios métodos que en sí realizan el mismo proceso. Entonces, como para no repetir los métodos y ahorrarnos unas líneas de código, separamos estos métodos generales, que los he llamado así generales porque se utilizan en varias clases o en varios controladores de la interfaz gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos un método add component to container. Este método lo que hace en sí es agregar componentes a un contenedor. En este caso, ¿qué se va a agregar con este método? Se van a agregar pues los paneles o los hot internal frame que tenemos que mostrar en nuestra interfaz gráfica. Entonces, como para tener esto en cuenta, igualmente en un momento vamos a ver en qué línea exacta es que se utiliza este método. Igualmente aquí tenemos los comentarios en caso de que pues deseen saber más sobre este método. Todo este código va a estar disponible en GitHub. Claro, los formularios de las historias clínicas y eso los voy a omitir y voy a colocar otros paneles. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por ver en la clase de utilidades. Es importante resaltar que estos métodos que van a aparecer en esta clase son referentes a la interfaz gráfica. Por otra parte, tenemos que todos estos métodos que están en esta clase de utilidades son públicos y estáticos. Esto con el fin de no crear un objeto o una instancia de esta clase, sino poder llamar este método directamente, simplemente accediendo o tomando como referencia la clase y de esta manera accediendo a dicho método. Eso lo vamos a poder apreciar en un momento cuando estemos en la clase en la cual vamos a estar trabajando. Tenemos el paquete principal, en el cual simplemente va a estar la clase principal. Aquí está el método main. Cargamos un look and feel para cambiar la apariencia de dicha ventana JFrame y simplemente hacemos visible la ventana JFrame creando pues la instancia o instanciando la clase igualmente. Tenemos un paquete, el cual ya lo conocemos, es el paquete images. Aquí simplemente van a ir todas las imágenes que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Y llegamos a donde teníamos que llegar, al paquete controlador, y aquí es donde vamos a trabajar el día de hoy, sobre la clase Controller Principal View. Si han podido notar algo, es que la estructura de las carpetas está tipo modelo vista controlador. Esto es porque en el proyecto del cual sacamos estas líneas de código, todo está bajo el patrón de diseño modelo vista controlador. Entonces, como para no alterar nada, simplemente lo dejé tal cual. Igualmente ustedes pueden tomar el código que vamos a estar trabajando el día de hoy y pues adaptarlo a sus necesidades. No es necesario hacerlo bajo este patrón de diseño o bajo esta misma estructura de carpeta. Entonces ahora sí, vamos a iniciar a explicar línea por línea esta clase que es la que nos interesa. Bueno, vamos a cerrar estas ventanitas que no estamos utilizando para no enredarnos tanto. Y bien, estamos en la clase Controller Principal View. Aquí es donde va a suceder todo. Ya sabemos que necesitamos trabajar con eventos de tipo Action Listener para cuando oprimamos un botón, en este caso el botón anterior y siguiente, pues se activen o se ejecute una acción. Entonces, por lo tanto, es importante implementar esta interfaz Action Listener. Ahora, como estamos trabajando con el patrón de diseño modelo vista controlador, aquí vamos a llamar a nuestra interfaz gráfica principal, la cual es nuestro JFrame, en este caso Principal View. Entonces, para que esto funcione, o sea, para unir el controlador con la vista, necesitamos igualmente en nuestra clase principal crear una instancia de dicha clase Controller Principal View e inicializarla. Y dentro de los parámetros le vamos a pasar nuestra vista, en este caso el JFrame. Esto es lo que hacemos básicamente aquí. Ahora bien, creamos 5 objetos que hacen referencia a los paneles o JInternal Frames que vamos a mostrar en nuestra vista principal. Ya sabemos que nuestros paneles o nuestras vistas serían View HC1, View HC2, View HC3, View HC4, View HC5. Y creamos un método el cual hemos llamado Events, en el cual vamos a
asignarle un evento a los respectivos botones, en este caso BTN anterior y BTN siguiente. Y llegamos al método constructor y vamos a explicar varias cosas que van a pasar aquí. Bien, estamos posicionados en el método constructor. La primera línea, pues inicializamos nuestro objeto, el cual es de tipo Principal View. Ya sabemos que es nuestra vista principal. Lo vamos a inicializar pasándole el argumento de nuestro método constructor, el cual igualmente se llama View. También vamos a inicializar los paneles correspondientes, los cuales son View HC1, View HC2, View HC3, View HC4 y View HC5. Una vez inicializado todos los objetos referentes a la interfaz gráfica, vamos a proceder a agregar los respectivos componentes al contenedor. Vamos a hacer uso del método que se encuentra en la clase de utilidades, el cual es addComponentToContainer. Como es un método estático, simplemente hacemos referencia a la clase, la cual es controlador general View, y llamamos al método. Este método recibe dos parámetros, el cual es el contenedor al cual le vamos a agregar los respectivos componentes, el cual es el contenedor ViewJPanel, y le pasamos como parámetro el otro componente al cual vamos a agregar. En este caso es ViewHC1 y así sucesivamente. Entonces vamos a ir un momento a la interfaz gráfica y vamos a analizar el contenedor al cual vamos a agregar los respectivos componentes, el cual es contenedor ViewJPanel. Vamos a ver que este contenedor, pues la distribución de los componentes se va a hacer a través del layout GridBalLayout. Por lo tanto, es necesario ir un momento al método addComponentToContainer, cual se encuentra en el paquete de utilidades, y aquí lo tenemos. Entonces ya sabemos que para agregar o para posicionar los elementos cuando trabajamos con el GridBalLayout se utiliza un objeto de la clase GridBalConstraint para distribuir los elementos. En este caso, todos los elementos que vamos a agregar se van a agregar sobre la misma posición y va a ocupar todas las dimensiones de ese contenedor para que así se expanda por todo el contenedor principal, que en este caso es este que vemos aquí, contenedor ViewJPanel. Y aquí pues están las líneas de código para agregar un componente a ese contenedor. Ya sabemos que trabajamos con el GridBalLayout. Y una vez agregado esto, lo ocultamos el componente. Entonces, esto es básicamente lo que hacemos aquí. Una vez terminado de agregar todos los respectivos contenedores a ese contenedor principal, hacemos visible el primer contenedor, que en este caso sería ViewHC1, ya que si no hacemos visible ningún contenedor, simplemente no se va a mostrar nada. Entonces, aquí esas líneas de código son innecesarias, ya que pues en el método directamente se oculta dicho contenedor. Entonces, una vez hecho eso, simplemente llamo al método validate como para refrescar o actualizar esa ventana y que los cambios se ejecuten. Igualmente llamo al método disableButton. Ahora vamos a ver cómo funciona este método. Llevamos al método event. Ya sabemos que este método simplemente tiene las líneas de código para agregar los respectivos eventos de tipo ActionListener a los botones. Entonces vamos al método disableButton. ¿Qué va a hacer este método? Este método va a determinar cuándo se va a deshabilitar el botón anterior y cuándo se va a deshabilitar el botón siguiente. Entonces, ¿cuándo se deshabilita el botón anterior? Cuando estemos sobre el primer panel, que en este caso es ViewHC1. ¿Y cuándo se deshabilita el botón siguiente? Cuando estemos sobre el panel ViewHC5, que es el último panel. Entonces no tendría sentido mantener activo el botón siguiente sabiendo que ese panel ya es el último. Entonces, por lo tanto, se deshabilitan estos botones o este botón. Ahora, caso contrario, se van a mantener los dos botones activos, que es cuando esté una vista activa diferente a la primera y a la última. Entonces, esto es lo único que hay que tener en cuenta. Bien, llegamos al método definitivo, que es el que me va a permitir ocultar y mostrar los respectivos paneles. Y este método es changeViewHC, el cual recibe un parámetro de tipo numérico o entero. Entonces,
Para explicar bien este método, vamos a ir a la parte de los eventos, al método ActionPerformer, y aquí tenemos botón siguiente y botón anterior. Cuando oprimamos el botón anterior, vamos a llamar al método ChangeView. Le vamos a pasar como parámetro 1. Esto quiere decir que cada vez que se oprima el botón anterior, lo vamos a identificar con un número 1. Cada vez que se oprima el botón siguiente, lo vamos a identificar con un número 2. Entonces, esto lo vamos a tener en cuenta ahora en un momento. Por ejemplo, vamos al método. Vamos a explicar paso a paso los condicionales. Aquí primero validamos si ViewHC1 está visible. Entonces, si ViewHC1 está visible, quiere decir que debemos actualizar o ir a un nuevo panel, que en este caso sería ViewHC2, porque sería imposible ir a una vista anterior ya que no hay más vista. Este es el primer panel que se va a visualizar, por lo tanto no se puede regresar a una vista anterior. Entonces automáticamente se visualiza el siguiente panel, que es ViewHC2, y se ocultan todos los demás. Validamos el siguiente condicional, que es cuando la segunda vista o el segundo panel esté visible. Y aquí pasan varias cosas, porque aquí ya no estamos ni al principio ni al final, sino estamos como en los paneles de la mitad. Entonces hay que determinar qué botón se oprimió. Y para determinar qué botón se oprimió, pues para eso utilizamos la variable entera. Como ya dije, cuando se oprima el botón anterior lo identificamos con 1, cuando se oprima el botón siguiente lo identificamos con un número 2. Entonces esto va a ser determinante porque, por ejemplo, cuando se oprima el botón anterior quiere decir que la vista o el panel que se va a visualizar es el primer panel. Pero cuando se oprima el botón siguiente quiere decir que el panel que se va a visualizar es el panel que viene, que es el panel 3. Por lo tanto, es que aquí vemos esta expresión. Si la variable btn es igual a 1, entonces se visualiza dicho panel, en este caso ViewHC1. De lo contrario, simplemente queda en falso igualmente. Ahora, por el contrario, si es el botón siguiente el que se oprimió, entonces quiere decir que esto va a ser igual a true. Otra manera de hacer esto podría ser así: si btn es igual a 1, y si no, y entonces yo podría hacer lo siguiente: copio este código acá, y aquí el panel que se va a hacer visible es el panel número 1. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera. Entonces, aquí yo tomaría esto y hago lo mismo, pero en este caso el panel que se va a visualizar es el panel 3 y el otro pues lo oculto. Entonces, para no hacer todo este proceso, simplemente nos lo ahorramos pues realizando la expresión allí mismo, sin necesidad de hacer un condicional y escribir aún más líneas de código. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Por esa razón, pues aquí evaluamos la expresión de esta manera. Y esto lo vamos a hacer en el panel 3 igualmente. Ya sabemos que si btn es igual a 1, quiere decir que se oprimió el botón anterior y tenemos que pasar al panel anterior, que en este caso es ViewHC2. Por el contrario, si se oprimió el botón siguiente, pasamos al ViewHC4. Y así lo hacemos pues con el panel ViewHC4 igualmente. Cuando esté visible este panel y se oprima el botón anterior, pasamos al panel anterior, de lo contrario pasamos al panel siguiente, que sería ViewHC5. Y pues por último está el panel ViewHC5, y aquí, al igual que el inicio, no hay que hacer mucho, simplemente visualizar el panel que se va a mostrar. En este caso sería el panel ViewHC4, porque automáticamente aquí, cuando esté visible el último panel, pues el botón siguiente va a estar deshabilitado. Y aquí escribimos la última línea de código para actualizar la ventana y que todos los cambios se realicen. Cada vez que llamemos al método ChangeViewHC, debemos llamar al método DisableButton para determinar qué botón se va a deshabilitar y qué botón se va a habilitar. Entonces vamos a ejecutar el proyecto y vamos a verificar. Y bien, aquí tenemos la interfaz terminada. Inicialmente aparece el botón anterior deshabilitado. Al yo hacer esto, se habilita y pasa lo que decía hace un momento. Aquí la vista que está visible es ViewHC2.
Por lo tanto, vamos a evaluar esto, vamos a evaluar esta parte. Y aquí se va a determinar qué botón se va a oprimir. Por ejemplo, si yo oprimo el anterior, pasamos a la vista inicial. De lo contrario, pasa a la vista siguiente y así sucesivamente hasta que llegue a la última vista. Igualmente se deshabilita el botón siguiente. Y bien, esto sería todo lo que habría que hacer. Bueno, con esto habríamos terminado la realización de nuestro ejemplo, nuestro ejercicio. Bueno, la idea no era escribir el código o crear un proyecto desde cero, sino expresar o mostrar las partes más importantes de este proyecto, que en realidad es bastante corto y pues de alguna u otra forma les va a ser de mucha utilidad. Entonces, resumiendo mucho más, como para ya cerrar el video, debemos tener en cuenta solamente dos métodos, los cuales son el método ChangeViewHC y el método DisableButton. Esos dos métodos en específico son los métodos que debemos tener en cuenta. Todo lo demás que estuvimos desarrollando pues también es importante, pero en lo que queríamos centrarnos el día de hoy simplemente era en esa parte y no más. Entonces, antes de cerrar el video, te voy a invitar a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que ya estés atento de todo lo que vamos a estar haciendo. Y bueno, pues se vienen más temas de Java Swing, así que estén atentos. No siendo más, hasta la próxima. ¿Necesitas un fragmento de código o requieres la ayuda para el desarrollo de un proyecto de software para tu universidad o algún trabajo en específico? Bueno, escríbenos. Así que en la descripción de este video vas a encontrar el link que te va a dirigir a nuestro formulario de contacto. Déjanos allí tus dudas e inquietudes y te estaremos respondiendo lo más pronto posible. También te invito para que te suscribas a nuestro canal de YouTube y mires el siguiente video que de verdad te va a ser de gran ayuda. Apoya Arca 7 Technologies.